Vamos a dar inicio a un nuevo caso de la unidad de infectología del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. En este caso vamos a discutir un caso relacionado con tuberculosis biliar o diseminada con compromiso neurológico. El objetivo del caso es analizar una presentación compleja de tuberculosis con afectación multisistémica, discutir aproximación diagnóstica, tratamiento y complicaciones, y de identificar estrategias de seguimiento en TBC meningia de difícil manejo. Tenemos características en la historia clínica. El nombre es un nombre ficticio, o mejor relacionado con un personaje que más adelante voy a comentar. Es una persona de 25 años, de procedencia de Valledupar en Colombia, tiene una ocupación de estudiante universitario, específicamente en ingeniería civil, un estado civil soltero, no tiene comorbilidades, es una persona VIH negativo y no tiene relaciones sexuales con hombres como factor de riesgo para VIH específicamente. El paciente consultó inicialmente a una institución por un síndrome febril más un síndrome constitucional de 4 meses de evolución, asociado a pérdida de peso, astenia, adinamia y dolor abdominal. Y como hallazgos positivos, el paciente tenía un examen físico con índice de masa corporal de 17, se encontró una hepatomegalia leve y tenía alteración del estado de alerta. Los laboratorios iniciales de este paciente fue una fosfatasa alcalina y transaminasas elevadas. Con estos hallazgos en esta institución se hace un inicio de búsqueda etiológica relacionada con los hallazgos clínicos y el examen físico, y básicamente se lleva a cabo una ecografía, una tomografía de tórax y una tomografía de cráneo, en el cual los hallazgos positivos son los que ustedes ven en la diapositiva: una hepatomegalia, una neumonía multilobar con patrón árbol de inflamación y un TAP de cráneo con lesión hipodensa subcortical. Estas son las imágenes específicamente de las radiológicas de pulmón, en el cual pues sobresale lo que ya comenté previamente, específicamente lesiones micronodulares en ambos campos pulmonares. Aquí podemos en la modo dinámico, en el cual pueden ver con más detalle estos hallazgos que comenté o que se pueden ver en la foto anterior, pero aquí justamente con mejor el detalle, en el cual se ve un compromiso bilateral y con compromiso diseminado de una condición clínica que conlleva a este paciente. Y estos son los hallazgos de la resonancia magnética cerebral que se hace en esta hospitalización, en el cual pues también se ven lesiones importantes, algunas con edema perilesional, que ante los hallazgos y el deterioro neurológico, el paciente es sometido a una punción lumbar, encontrando la presencia de tanto en el esputo como en la punción lumbar, los hallazgos de cultivo positivo para Mycobacterium tuberculosis, en el cual no se detecta un mecanismo de resistencia, un patrón de resistencia, y aunque los cultivos y la presencia de PCR, GeneXpert, es baja en número, en carga, definitivamente es positivo. Adicionalmente, este paciente es sometido a una tomografía por emisión de positrones, en el cual pues, hacen un hallazgo compatible con una neumonitis posiblemente relacionada con tuberculosis. Esos son los hallazgos de líquido cefalorraquídeo. Adicionalmente, además de la prueba molecular, pues se encuentra que tiene una pleocitosis linfocítica con hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia, y llamativo, y más adelante podemos discutirlo, el adenosinndiaminasa en líquido cefalorraquídeo fue negativo. Y con este ya hay un diagnóstico inicial y se inicia tratamiento para una tuberculosis meningia más tuberculosis pulmonar más de TBC biliar, es decir, una TBC diseminada, y se inicia el tratamiento ajustado al Programa Nacional de Tuberculosis en Colombia: isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol más piridoxina. Y el paciente empieza a evolucionar
satisfactoriamente este compromiso respiratorio y neurológico, dado por mejor la razón, o por esta razón, el paciente es ingresado de la institución hospitalaria y manejado ambulatoriamente. Sin embargo, en los siguientes 12 meses, el paciente presenta un deterioro neurológico, básicamente con un deterioro dado por visión borrosa, cefalea, debilidad, a otros hallazgos como arreflexia, fasciculaciones linguales y desde el punto de vista laboratorio se encuentra solamente una hiponatremia leve. Nuevamente es sometido a imágenes radiológicas, específicamente a tomografía y resonancia, en el cual se observan edema cerebral y nuevas lesiones ocupantes de espacio, que si ustedes comparan con lo que vimos en la primera imagen que se tomó en julio, pueden ver que hay un incremento de estas lesiones compatibles con tuberculomas o masas. Y también se observa compromiso en la resonancia de médula espinal, que no explican realmente el compromiso neurológico completamente que tiene el paciente, pero sí se ve un deterioro. Y también ante la sospecha de una posible resistencia, nuevamente se somete a muestras microbiológicas moleculares, específicamente de esputo, en el cual no se detecta ese compromiso o presencia ya de la Mycobacterium tuberculosis. Y algo que llama la atención es que este paciente radiológicamente en el tórax lo que vemos es contrario a lo que veíamos en la imagen del sistema nervioso central. Ven ustedes cómo hallazgos en el parenquima pulmonar son hacia la mejoría dramáticamente. En los dos campos pulmonares hay una disminución de los micronódulos que veíamos en julio, y digo paradójicamente porque ustedes vieron el deterioro que se ve en la resonancia. Con este hallazgo, los médicos tratantes deciden iniciar el manejo con metilprednisolona, el manejo con anticonvulsivantes, y se hace una electromiografía que encuentra una polineuropatía motora sensitiva periférica, y con esta manejo médico el paciente se controla y es manejado ambulatoriamente. Este paciente nuevamente consulta en diciembre por deterioro neurológico. Es manejado, sigue manejándose ambulatoriamente, ajustando dosis de anticonvulsivantes, y hay una dificultad adicional por episodios convulsivos repetitivos entre diciembre y enero, y en febrero de 2025 hay un deterioro neurológico específicamente dado por una desorientación, visión borrosa, y es llevado por sus familiares a una nueva a consulta de urgencias y es nuevamente hospitalizado. Este paciente se encuentra desorientado en tiempo, en espacio, pero no en persona, tiene un lenguaje descoherente, tiene una sensibilidad conservada, pares craneales indemnes, y los reflejos osteotendinosos se encuentran normales, no hay rigidez nucal, y marcha y prueba cerebrosa no es evaluable al momento de ingresar a urgencias. Nuevamente es sometido a búsqueda de hallazgos diagnósticos o diagnósticos concomitantes. Para ello se hace una punción lumbar en el cual se encuentra un antígeno para criptococo negativo, una prueba molecular múltiples negativa, pruebas de esputo nuevamente negativo, BK seriado negativo, antígeno para criptococo en sangre negativo, hemocultivo negativo, y se interrogan nuevamente algunas funciones de ITS, como las que ustedes ven en la diapositiva, que son negativas. Los hallazgos de las imágenes de la resonancia en diciembre y posteriormente en febrero evidencian que efectivamente hay un aumento de las lesiones intraciales intratentoriales, como está descrito en la diapositiva, y se considera pues un deterioro de su cuadro neurológico asociado probablemente a un deterioro dado por un incremento de su condición clínica de tuberculosis, que ya no es diseminada, porque si ustedes ven en las imágenes de control nuevamente de pulmón, vemos que se mantiene la mejoría específicamente, más no en el compromiso del sistema nervioso central. Con esto se hace una impresión diagnóstica de una tuberculosis del sistema nervioso central.
y con una síndrome convulsiva aparición tardía. Y en una junta de decisiones se considera que la posible causa de este deterioro localizado puede estar relacionado con problemas de la penetración de los antituberculosos al sistema nervioso central, sumado a un compromiso inmunológico que se inicia su estudio y se inicia un esquema de tratamiento que ustedes ven en la diapositiva, tratando de priorizar aquellos medicamentos que tienen una buena o mejor penetrancia al sistema nervioso central, como lo que ustedes ven ahí: levofloxacina, etionamida, isoniazida, piracinamida, sumado a rifampicina, y como inmunomodulador la talidomida. En este momento el paciente se encuentra en seguimiento, y lo que se plantea como grupo médico tratante es la posibilidad de una paciente con una alteración inmunológica y con reacciones paradójicas al tratamiento tuberculoso, que podría estar sumado a una dificultad en la penetración al sistema nervioso central. Dicho esto, los siguientes 10 minutos vamos a comentar brevemente algunos aspectos relacionados con estos dos aspectos que comenté en la diapositiva anterior. No sin antes hacer énfasis en que la tuberculosis siempre nos enseña, y fíjense esta frase del filósofo romano 60 años antes de Cristo, publicado en su libro La naturaleza de las cosas, cuando se refiere específicamente a tuberculosis, que en ese momento se llama la tisis, plantea algo que es bien interesante. Es difícil de diagnosticar y fácil de tratar en sus primeras fases, mientras que resulta fácil de diagnosticar y difícil de tratar en su etapa final. Veremos que en este caso podamos tener una evolución satisfactoria con las intervenciones que se están haciendo. No voy a entrar en detalle de qué es la tuberculosis ni muchos de los aspectos relacionados, porque por horas del tiempo, pero solamente quisiera tener en cuenta esta diapositiva como dos puntos de entrada al tema central que quiero comentarles hoy. Específicamente, tener en cuenta que la tuberculosis, que transmite por vía respiratoria, hace una primera cuadro de tuberculosis primaria, en el cual esta tuberculosis va a curar espontáneamente en 6 meses, y algunas personas pueden quedar con tuberculosis latente, que progresa después de 2 años de un 5% a una reactivación tuberculosa, o progresión dentro de más de 2 años, que es un 5%, o una progresión concurrente, como ocurre en las personas que conviven con VIH, hasta el 10% cada año. Específicamente en el sistema nervioso central, la tuberculosis puede producir un cuadro de meningitis tuberculosa con inflamación de leptomeninges por diseminación hematógena, tuberculomas con granulomas en parénquima cerebral con necrosis central, o compromiso de raíces nerviosas y médula espinal, y básicamente, dependiendo de qué cuadro clínico está o qué compromiso mejor patológico tiene, pues va a manifestarse o a presentar diferentes condiciones o síntomas clínicos, como los que ustedes ven ahí: cefalea, convulsiones, signos focales o hidrocefalia, para poner algunos en contexto. Quisiera centrarme en la respuesta inmune frente a la micobacteria en tuberculosis, porque en general sabemos que tiene una característica de ser un germen intracelular afectando a macrófagos, especialmente macrófagos alveolares, y esto a su vez conlleva a la producción de un perfil TH1, básicamente mediados principalmente por la interleuquina 12. Pero más que esto, quisiera mostrarles esta imagen, y para los que quieran profundizar, pueden hacer busquen esta revisión que ven en la diapositiva, en el cual vemos cómo en un tiempo récord, una vez que entra el bacilo tuberculoso en contacto con los macrófagos alveolares, en 9 a 10 días llegan a los ganglios linfáticos, y tiene un tiempo rápidamente para que las células efectoras de memoria puedan hacer una respuesta y lleguen a producir antes de 15 días una respuesta que module la presencia del bacilo tuberculoso. Es decir, más o menos 12 a 15 días después de la infección tendremos una respuesta inflamatoria que, si es correcta, podría llevar a una curación, por lo menos, o el control del bacilo tuberculoso, más no la eliminación, como ya lo vimos en una diapositiva anterior. Solamente recordar que aquellas personas que, cuando tienen contacto
el bacilo con sus macrófagos monta una respuesta mediada por células TH1, estas células que a su vez van a llevar a una presencia importante de interferón gamma, digamos macrófagos tipo M1 son las personas que van a llevar una curación clínica, mientras que aquellas personas que sus macrófagos escojan una respuesta mediada por células TH2, básicamente mediadas por interleuquina 4, interleuquina 13, van a llevar a una respuesta que es antiinflamatoria y probablemente esta respuesta puede ser que no sea efectiva para lograr una curación adecuada en la respuesta del bacilo tuberculoso. Tenemos en cuenta que también hay personas que definitivamente pueden tener una alteración en la producción de interferones. Dependiendo de la producción de interferones que se tengan, esta es una revisión reciente que te la recomiendo para el que quiera profundizar, podemos ver que si hay un microambiente de presencia de interferones o producidas por los macrófagos, esto puede llevar a una desviación de la respuesta inmunológica, básicamente haciendo una disminución de la presencia de interferón gamma mediada por la presencia de interferones tipo 1, especialmente que van a conllevar a activación de las vías de la interleuquina 1RA y la interleuquina 10. Estas señales van a hacer la inhibición de interferón gamma y hacen que haya una pérdida de control del bacilo tuberculosis y probablemente una tuberculosis diseminada. Hago este énfasis en este punto porque es posible que estén unas características que pudiera estar sucediéndole a nuestro paciente. Justamente un paciente que aparentemente es inmunocompetente pudiera tener alguna de estas condiciones inmunológicas que hace que o sus macrófagos con una vía diferente o tiene una inmunodeficiencia que hace que no pueda producir de forma adecuada una respuesta TH1 que a su vez conlleve a una control del bacilo tuberculoso y por ende terminamos teniendo una respuesta diseminada. Entonces tenemos que tener en cuenta que las interferones tipo 1 pueden inducidos por bacilos muertos, pueden inhibir la respuesta TH1 y favorecer la enfermedad. En los interferones tipo 2 gamma son los que activan macrófagos y ayudan a la formación de granulomas protectores. Y los interferones tipo 3 delta es los que favorecen la respuesta en mucosas y puede que no sea tan relevante en este caso porque no tienen tanta importancia en el sistema nervioso central. Es decir, el desequilibrio entre interferones tipo 1 e interferón gamma puede asociarse con una evolución desfavorable y esto en parte podría explicar por qué algunas personas aparentemente inmunocompetentes desarrollan cuadros de tuberculosis diseminada o sencillamente hacen respuestas anómalas como lo que estábamos viendo en este caso. Otro punto importante para tener en cuenta es cómo entra el Mycobacterium tuberculosis al parenquima cerebral. Y básicamente, esta es una muy buena referencia también para los que quieran profundizar sobre la interacción entre el bacilo tuberculoso y el parenquima cerebral, específicamente cómo entra por las barreras, ten en cuenta la barrera hematoencefálica, las barreras de los sangre y los ventrículos y las barreras meningias, específicamente en aras del tiempo, tener en cuenta que son las tres vías por las cuales pueden entrar directamente o al parenquima cerebral o al líquido cefalorraquídeo, ya sea directamente o a través de ingreso de meninges inflamadas y células infectadas. Y también tenemos que tener en cuenta que en el sistema nervioso central la presencia de citocinas, quimiosinas y otras proteínas implicadas en la patógenes de la tuberculosis, la vía del LTB4 se asocia con los peores resultados en la tuberculosis cerebral. Es decir, hay otros mecanismos diferentes a los que planteé inicialmente con el interferón gamma, que trata de demostrar esta diapositiva, en los cuales justamente la presencia de interferón gamma puede ser la correcta, estimulando la microglía y al control, pero algunas veces la presencia de neutrófilos y las vías del LTB4 podrían jugar un papel en contra y podrían aumentar un problema relacionado más con el efecto inflamatorio o isquemia tisular más que un beneficio. Y aquí, entrando a la parte final, tener en cuenta que una de las posibilidades de estas interacciones inmunológicas anómalas pueden ser las respuestas paradójicas, que probablemente estamos acostumbrados a verlas por el impacto que ha tenido en las pacientes que conviven con VIH y pacientes que se les inicia terapia antirretroviral.
Pero esta condición no es exclusiva de personas que conviven con VIH, sino que tenemos otras condiciones que no son inmunosuprimidos, como esta serie corta, o mejor, este es un caso que hace alusión a una serie de casos de pacientes con reacciones paradójicas con tuberculosis en tratamiento y que no tienen VIH. Este es un punto importante para tener entonces presente que las reacciones paradójicas no es otra cosa que la reaparición o empeoramiento de los síntomas tras el inicio del tratamiento. Puede haber un mecanismo inmunológico de respuesta exagerada a antígenos baciliares residuales, es decir, hay un cambio y es parte de lo que comentaba probablemente con las vías del ETB4, el sistema nervioso central, y aunque es frecuente en la tuberculosis ganglionar, también es importante en el sistema nervioso central hasta el 30% de los casos. Es más común en las personas que tienen una recuperación inmunológica, incluyendo VIH con terapia antirretroviral, que eso explicaría por qué son personas que aparentemente son inmunocompetentes y que al tener una vía equívoca en su inicio de respuesta inflamatoria puede conllevar a esta respuesta inflamatoria anómala que empeora la condición clínica de la persona. En esta otra revisión del año pasado, aquí hablan de las reacciones paradójicas post-tratamiento. Incluso es importante que algunas veces ocurre después de terminar el tratamiento para tuberculosis, incluso años después. Entonces, vean ustedes la presencia de las reacciones paradójicas puede ocurrir, ven ustedes aquí al comienzo, como en este caso, o lo que planteamos en este caso, o puede ocurrir muchos meses después del inicio del tratamiento, incluso ustedes ven hasta 40 o 50 meses después, es decir, mal contados 5 años después. Y tener en cuenta esta revisión es bien interesante de 112 casos confirmados y 40 posibles de reacciones paradójicas post-tratamiento, en el cual pues en los sitios más frecuentes, nódulos linfáticos, pulmón o sistema nervioso central, cómo se hace la aproximación y cuáles son los hallazgos clínicos más frecuentes, especialmente el sistema nervioso central, la presencia de tuberculomas y básicamente la aproximación que se plantea con mejor respuesta el uso de corticoides en el caso donde puede haber incluso un compromiso importante con edema cerebral, y en el caso de las pacientes que requieren iniciar nuevamente el tratamiento, también evaluar la posibilidad de hacer biopsia para poder orientar el manejo de forma adecuada. Tener en cuenta que en el sistema nervioso central hay diferentes formas de tuberculosis. Desde el punto de vista de imágenes no es tan fácil, pero pueden encontrar en esta revisión los diferentes hallazgos imagenológicos para las formas intracraneales, espinales o formas, como dice la publicación, misceláneas, en los cuales no voy a entrar en detalle cuáles son las características de cada una de las imágenes, pero lo pueden encontrar en detalle, como ya comenté en esta publicación. Y tener en cuenta que en estos diagnósticos diferenciales de patologías tuberculosas, cuando hablamos de meningitis, hay que hacer diagnóstico con meningitis piógenas, fúngicas o virales. Y en el caso de los tuberculomas, tener en cuenta siempre la presencia de la neurosis y cercosis, gliomas, linfomas del sistema nervioso central o metástasis cerebrales. Y cuando hablamos de acceso tuberculoso, con acceso piógeno o acceso micótico. Algunas imágenes que ustedes pueden encontrar en detalle en esta publicación, que puede bajarse de forma gratuita. Y algo para terminar, es tener en cuenta que otra posibilidad por la cual las personas no mejoran, en el caso del sistema nervioso central, podría estar relacionada con las características de farmacocinética y farmacodinámicas relacionadas con la penetración de los antimicrobacterianos o antituberculosos al sistema nervioso central. Tengan en cuenta que teniendo presente que la piracinamida son los medicamentos que tienen una mejor penetración, hay propuestas que se están haciendo de, en estos casos puntuales, aumentar la dosis o el tiempo de tratamientos con piracinamida. Pero el detalle de estos datos de farmacocinética, farmacodinámica y asociados a metabolómica o farmacometabolómica lo pueden encontrar en esta publicación de PLOS ONE de este año, en el cual es una publicación bien interesante que probablemente encuentran los detalles de las ventajas y desventajas de cada uno de los fármacos en el sistema nervioso central. Y solo quiero terminar en que la reconstitución inmunológica asociada a tuberculosis
o las respuestas paradójicas no están completamente aclaradas. Tenemos muchas dudas en la fisiopatología. Las mismas definiciones, aquí tengo una que muestro a manera de ejemplo, y que tratan de consolidar lo que es un caso sospechoso de iris o confirmado, en general están asociadas a VIH. No hay definiciones validadas para hablar de esta condición clínica en personas no VIH. Es un punto que hay que tener en cuenta en el momento de hacer el análisis. En resumen, tenemos que las reacciones paradójicas post-tratamiento o con tratamiento son recurrencias clínicas sin cultivo positivo hasta años después. Es importante diferenciar de las recaídas o las reinfecciones. Es un diagnóstico clínico más la exclusión microbiológica y volver a reiniciar esteroides sigue siendo un tema controversial en algunos casos, especialmente en el sistema nervioso central. Muchas gracias.